Yo también quiero agradecer a los 4 comparecientes todo lo que han dicho y que hayan dedicado parte de su tiempo a venir aquí. Y lo digo sinceramente porque considero que este debate que estamos teniendo sobre transparencia es uno de esos donde efectivamente, por una vez, o al menos de una manera muy clara, se puede conseguir algo que es muy raro, muy desusado, y es la influencia de la sociedad civil sobre las instituciones representativas, en este caso el Congreso de los Diputados. Y me parece absolutamente necesario porque en este caso, y creo que también es evidente que la exigencia de mayor transparencia viene sobre todo de 2 fuentes. Por una parte, de petición de la sociedad civil, de que pide, y con todo, no solamente con todo el derecho, sino con toda la razón, el acceso a la información que, al fin y al cabo, la propia sociedad ha producido, aunque sea custodiada por las administraciones públicas, y, en segundo lugar, bueno, pues por el ejemplo de otros países, en este caso de la Unión Europea, de nuestro entorno, que han sido mucho más, en fin, previsores y mucho más exigentes en la reglamentación legal de la transparencia como una política activa, ¿no? Y en este sentido, pues tengo que decir que, desde luego, coincido en gran parte o en casi todo por lo que han dicho los comparecientes. Mi grupo también considera que esta ley de transparencia, que el proyecto que ha presentado el Gobierno, es tardío e insuficiente, pero también esperamos, y creemos que esto servirá para eso, pues para mejorarlo, para ampliarlo, no solo su aplicación subjetiva, sino sobre todo su carácter, que me parece muy importante, de política activa, ¿no? Y en este sentido, pues de una manera o de otra, creo que todos los 4 comparecientes han coincidido en algo, ¿no?, que es importante. Vamos a ver, no se trata tanto de que haya una legislación sobre transparencia, que por supuesto es necesaria, como que haya una disposición activa por parte de los que son sujetos de esa política de transparencia a ser transparentes. Entonces, ¿cómo se mide la transparencia? Lo comentaba antes Emilio Lavarría, que es una cosa difícil. Bueno, yo creo que es difícil, pero tampoco tanto, ¿no? Esto es parecido a lo de comparar entropía e información. Es decir, la transparencia, ¿cómo se mide? Bueno, pues por el descenso de la opacidad. Cuanto menos opaco sea un sistema, más transparente es. Entonces, no tenemos que creer que haya algún tipo de medida positiva de la transparencia distinta a la medida de la disminución de la opacidad, y que es, por supuesto, el acceso de ciudadanos y de entidades sociales, jurídicas, de todo tipo, a aquella información que es relevante para su propia actuación y que además han producido ellos. Esto creo que es fundamental. Evidentemente, luego hay discusiones, si se quiere, más jurídicas de fondo, más constitucionales, sobre si deberíamos o no considerar que el derecho al acceso a la información es un derecho básico. A mi grupo le gustaría que fuera así, pero tampoco vamos a hacer causa de eso. Creemos que es una cuestión que, siendo importante, tampoco es la fundamental, porque se puede resolver de otras maneras. ¿De qué maneras? Bueno, pues con una ley de transparencia que efectivamente no acepte el silencio negativo como un procedimiento habitual, que obligue a la Administración a ser proactiva y no meramente pasiva. Nos parece que en todo esto, también lo han dicho ustedes, tanto, en fin, la señora Rosana al hablar de los archivos, como los demás al hablar de otras cuestiones, que hay un problema de enfoque que es importante. No se trata de que los ciudadanos pidan el acceso a la información como que se les preste. Es decir, esto es una diferencia fundamental, y eso cambia por completo la actitud de las administraciones, porque no se trata de que yo le concedo a usted, porque tengo una potestad legal, el acceso a la información, sino que la información es suya, y aquí está, y véala y consúltela, según aquellas informaciones que deben estar reservadas, que deben ser muy pocas y tasadas. Que quede muy claro que una ley de transparencia que no abarque a absolutamente todas las instituciones públicas y privadas que reciban ayudas públicas no es una ley de transparencia. Ni la Casa Real, por una parte, ni los partidos políticos, ni cualquier otra institución, sea la que sea, pueden quedar eximidos del deber, de la obligación, de que su información, en la medida en que son receptores y beneficiarios de ayudas públicas, tiene que ser accesible. Nos da igual si esto está bajo el amparo de un derecho básico o bajo el amparo de una ley como esta ordinaria. Ahora hablaré también un poco de esto, porque creo que hay una cuestión importante que discutir sobre el carácter de esta ley, si es orgánica o no, pero en cualquier caso tiene que ser una ley proactiva que no solamente permita, sino que obligue a las administraciones, a las instituciones que reciben ayudas públicas, a poner sobre la mesa, y además hoy en día la tecnología, por fortuna, esto lo permite, ya no hay excusas. Ya no podemos decir que estamos con la tablilla de arcilla y la escritura cuneiforme, que esto es muy complicado, y fíjese usted las toneladas de barro que necesitaríamos o de mármol. No. Hoy es muy sencillo, basta con tener una voluntad de ser transparentes. Querría también insistir en esto, porque creo que ustedes lo han dicho muy bien. Es decir, efectivamente, la ley no garantiza el cumplimiento de sus fines si no hay una voluntad previa de transparencia activa. Es decir, todos nosotros deberíamos de tener ya una actitud de ser transparentes, sin esperar una ley. Y en esto hay que decir que la situación es, desde luego, frustrante
y sumamente incompleta, porque los partidos políticos y grupos parlamentarios que estamos aquí representados, pues por desgracia creo que estamos en general a media muy lejos de ese fin, y no habría que esperar a que hubiera una ley de transparencia que obligara a revelar cosas tales como las remuneraciones de los cargos públicos, las ayudas que reciben los grupos parlamentarios o los partidos políticos, sus contabilidades, en qué lo gastan, en qué no, etcétera. Esto ya tendría que estar en marcha, porque si no, una ley de transparencia como tal no será otra cosa, después hablar un poco más de esto, que un acto administrativo que no va muy lejos respecto a los objetivos políticos que perseguimos. Y el objetivo político que perseguimos es no solo más democracia, sino también, me gustaría incidir en esto, más eficiente. Lo digo porque habitualmente se habla de la transparencia y me parece muy bien desde el punto de vista de la moralidad, de la ética pública, de que se sepa, que se conozca, que no haya opacidad, que no se escondan las cosas que tienen que ser públicas. Y eso es muy importante, pero no es suficiente. Hay también argumentos económicos de peso, y es que si comparamos, y en esto los datos son abrumadores, aquellos países que ahora mismo están, sufriendo la crisis como nosotros, porque la resuelven mejor que nosotros, hay uno de los elementos que nos distinguen, es que son países mucho más exigentes en lucha contra la corrupción y en transparencia activa. Porque es que efectivamente la transparencia también tiene consecuencias económicas. Y esto es muy importante que se diga, porque se suele esconder. No es una cuestión meramente de moralidad, que es importante. Es que además, si por ejemplo en España hubiera habido transparencia por obligación legal en la gestión de las cajas de ahorros y de otro tipo de entidades financieras, pues aunque estaríamos en una crisis, porque no la hemos inventado nosotros, sino que es una crisis internacional, la crisis no sería tan grave. Es decir, no habríamos tenido seguramente que pedir un rescate bancario si en su momento hubiera habido una información pública y por lo tanto una capacidad de reaccionar respecto a la pésima gestión de las entidades de ahorro, de las cajas de ahorros en concreto, y de todo lo que ha tenido que ver con su entorno, que está directamente ligado a las instituciones. De tal manera que también hay que decir que la transparencia no es una política activa que solo obliga a las administraciones o a los partidos políticos, que por supuesto obliga a todo el mundo. Esto creo que es importante suscribirlo y subrayarlo, porque creo que nos va a costar, seamos sinceros. Es decir, esto va a costarle a toda la sociedad española, porque no hay efectivamente una cultura de transparencia, porque hay agentes sociales que dicen que está muy bien que los partidos políticos hagan un striptease con sus cuentas. A mí me parece muy bien, porque nosotros lo hemos hecho siempre, desde que nacimos, en el caso de mi partido, UPyD, pero es que ellos también tienen que hacerlo. Es decir, lo que no se puede pedir, porque eso es bastante hipócrita, es que las administraciones públicas, exhiban toda su realidad a la luz del día, pero la mía no, la mía me la reservo. No, señor, la transparencia es también una cultura fundamental de dos cosas: evaluación con consecuencias y dación de cuentas. Y todo el mundo, la sociedad, todas las instituciones privadas o públicas tienen que ser capaces, y además tienen que estar obligadas por ley, por eso es importante la ley de transparencia, a dar cuenta de su gestión y además a dar cuenta de sus interioridades, de cómo toman decisiones, de quiénes son, de qué consisten, etc. En ese sentido, me ha parecido estupendo, porque estamos completamente de acuerdo con las intervenciones referidas a la importancia de regular los lobbies, los grupos de interés. Efectivamente, pretender que los lobbies no existen es de un infantilismo, de un peterpanismo político y económico verdaderamente patético, que debería estar fuera de la discusión. Lo que se trata es de que sepamos que los lobbies existen, que tienen intereses, que son muy variados, que los hay económicos, que los hay sociales, que los hay ideológicos, que desde la Iglesia, que recibe ayudas públicas, hasta las empresas públicas que reciben de diferentes maneras también ayudas públicas, todos ellos tienen que estar obligados a políticas de transparencia, sin excepciones, como digo, y que lo que se trata es que la ley regule esto bien, pero que desde luego debería de quedar claro que de ninguna manera se debe entender la política de transparencia como una política referida solo a instituciones públicas y a partidos políticos o sindicatos también, o patronales. No, es que obliga a todo el mundo que reciba un euro. Hasta que esto no se entienda, no tendremos en España ninguna política de transparencia digna de ese nombre. Y desde luego, mientras no sea proactiva, es decir, mientras no sean las propias instituciones obligadas a ser transparentes las que se adelanten y las que se dispongan a presentar la documentación y las explicaciones que necesita los requisitos de la dación de cuentas, estaremos sin duda haciendo una ley que, como otras por desgracia, son papel mojado. Y a este respecto, pues me gustaría, sobre todo para el turno de respuestas de los comparecientes, plantear dos cuestiones que me parecen importantes. Me interesan las cuatro opiniones, pero se la haría especialmente a Elisa de la Nuez, porque es la que la ha tocado específicamente. Son dos cuestiones importantes. Una, la de los reguladores independientes. A mi grupo le preocupa mucho
el que hagamos otra ley más llena de buenas intenciones, pero que luego sea ineficaz, que sea, vamos a decirlo así, un poco fantasmal. ¿Por qué? Porque si no tenemos instituciones públicas, pero que sean independientes, capaces de regular la aplicación de la ley, lo cual significa tener capacidad sancionadora, entre otras cosas, nos encontraremos con una frustración como la que nos ha pasado en otros ámbitos. Es decir, tenemos muchos reguladores independientes, muchos observatorios, muchos, en fin, consejos y comités públicos, pero que luego, a la hora de la verdad, como todos sabemos, pues realmente no cumplen del todo su función. ¿Por qué? Porque no son realmente independientes. Y no querría yo que se entendiera esto como que extiendo la sombra de la sospecha a todos los partidos porque colocan ahí a sus cargos o excargos. Simplemente lo que quiero decir es que seamos todos conscientes de que esto se tiene que acabar y que no tenemos que echarnos, en fin, unos a otros como objeto arrojadizo pues las incorrecciones o los errores que se han cometido. Esto se tiene que acabar. Los reguladores públicos tienen que estar ocupados por personas que sean independientes de los partidos políticos y de las grandes empresas. Tiene que acabarse la práctica de la puerta giratoria entre instituciones representativas y grandes empresas, por ejemplo, por poner un caso muy citado y conocido y ampliamente documentado, empresas eléctricas y exministros o parlamentarios. Tenemos que tener claro y entender que si realmente queremos una democracia moderna y eficaz y eficiente, donde las crisis económicas no sean tan pavorosas como esta, un requisito indispensable es que los reguladores sean capaces de impedir la toma de decisiones claramente erróneas y dañinas para el interés común, y que para esto es básico que sean independientes. Por lo tanto, le quería preguntar, como digo, a los cuatro, pero más en particular, puesto que ha hablado de ello, a Elisa de la Nuez, sobre esta cuestión. Es decir, ¿qué proponen ustedes en materia de cómo mejorar o tener más garantías en que los reguladores que se creen, no sé si hay que crear un regulador específico o no, es una cuestión a discutir y a debatir, creo que podría ser interesante, desde luego, pero solo si tenemos una garantía legal de que el nombramiento de sus componentes, aunque lo haga el Parlamento o que le corresponda, tenga unas cautelas para que no sea otra vez, como nos ha ocurrido con casi todos los reguladores, desde el Consejo de Seguridad Nuclear hasta la Comisión Nacional de la Competencia u otros representantes de los partidos políticos que están allí para representar intereses ya consolidados. Para evitar esto, ¿qué podemos hacer al respecto? Creo que es básico. Si no tenemos reguladores independientes, podemos hacer una ley estupenda, pero no servirá para nada. Será otra vez papel mojado. Ese es al menos mi punto de vista. Y en segundo lugar hay una cuestión de tipo jurídico que creo que es importante, que es el carácter de esta ley. Veamos, si no es una ley orgánica, se va a encontrar con problemas como, por ejemplo, la competencia con la Ley de Protección de Datos, que es una ley muy exigente, y que efectivamente algunos de ustedes lo han hablado de ello al hablar, por ejemplo, de la propiedad intelectual referida a la industria y campos anexos. Bueno, pues te puedes encontrar con que una petición de información sea denegada porque la Ley de Protección de Datos la protege. Sería algo bastante absurdo desde el punto de vista de las prioridades democráticas que una ley menor, o sea, no es que sea menor la protección de datos personales, sin duda es un bien importante, pero menor al bien general de la transparencia, se imponga la transparencia. Entonces, yo creo, pero en fin, me gustaría conocer su opinión, que esta ley debería tener carácter orgánico, si no en su integridad, al menos como se suele hacer en algunos de sus artículos, precisamente para prever que no se invoque en contra de las exigencias de transparencia la Ley de Protección de Datos. Este tipo de cuestiones. Como son asuntos de técnica jurídica importantes, pues creo que estaría muy bien, como les decía, escuchar su opinión.